Muy buenas noches, chicos. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que es la hemoglobina y la curva de disociación, ¿no? Que es un aspecto muy preguntado y que es muy útil en la práctica clínica, ¿no? Esto es Medicina en 5 minutos. Yo soy el doctor Gosu y empecemos. Bueno, primero para hablar de lo que es la hemoglobina, tenemos que saber su estructura, ¿no? Entonces, la estructura de la hemoglobina, primero, la hemoglobina es una proteína tetramérica, ¿no? Que está formada por 4 subunidades. Generalmente la hemoglobina va a estar compuesto por un grupo hemo y, y las globinas, ¿no? De ahí viene su nombre. Entonces, el grupo hemo va a estar dividido en dos partes, que es la protoporfirina 9 y el hierro en estado ferroso. Y por otro lado van a estar las cadenas de globina, el cual va a haber 4 cadenas de globina, ¿no? Generalmente va a haber 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, ¿no? En el caso de lo que es la hemoglobina A. Entonces, este vendría a ser la estructura básica de lo que es la hemoglobina, ¿no? Aspectos prácticos de esto, que la protoporfirina 9 generalmente es sintetizada a partir de lo que es el sucínico enzimada más la glicina. Una alteración a nivel de la síntesis de la protoporfirina 9 genera las enfermedades que son las porfirias, ¿no? Ahora, en cuanto al hierro en estado ferroso, es importante para la función básica de lo que es la hemoglobina, ¿no? Que es el transporte del oxígeno. Cuando la hemoglobina se encuentra con el hierro en estado férrico, es decir, +3, se denomina metahemoglobina. Y esta metahemoglobina se caracteriza porque no tiene afinidad por el oxígeno, por lo cual no puede cumplir su rol, su principal función, que es el transporte de oxígeno a los tejidos, ¿no? Por otra parte, en lo que son las globinas les había dicho que hay 2 cadenas alfa y 2 cadenas no alfa, ¿no? Que pueden ser beta, gamma o delta, ¿no? Ahora, según esto, hay diferentes tipos de hemoglobina, ¿no? Hay 3 tipos de hemoglobina, básicamente, ¿no? En el ser humano, no en lo que es el embrión o neonato, ¿no? Que vendría a ser la hemoglobina A, el cual es el 97% de las hemoglobinas y generalmente está formado por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Luego viene la hemoglobina A2, que está formada por 2 cadenas alfa y 2 deltas. Y la hemoglobina fetal, que tiene mayor afinidad por el oxígeno, que viene a ser 2 cadenas alfas y 2 cadenas gamas. Entonces, la mayor parte de las hemoglobinas en el adulto generalmente es la hemoglobina A, ¿no? En cambio, en el feto generalmente es la hemoglobina F, ¿no? Que es 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. Ahora, aspectos prácticos de esto es que una alteración en la síntesis de las globinas va a produce las enfermedades que son llamadas las talasemias, ¿no? Que es un defecto en la síntesis de una cadena de globina, ¿no? Y acuérdense también que el recambio de la hemoglobina fetal a la hemoglobina A generalmente ocurre al cuarto mes de vida, ¿no? Al cuarto mes de vida. Es en este proceso, es al cuarto mes de vida, que generalmente se van a manifestar las talasemias, ¿no? Porque es en este momento donde se produce el cambio de la hemoglobina fetal a la hemoglobina A. Bueno, una vez conocida ya la estructura de la hemoglobina, tenemos que saber que la principal función de la hemoglobina es el transporte del oxígeno a los tejidos. Entonces, tienes que saber que el oxígeno en la sangre va a estar en dos formas, ¿no? Va a estar disuelto un 2% y va a estar unido a la hemoglobina el 98%, ¿no? O sea, la hemoglobina en la sangre en su mayoría va a estar unida a la hemoglobina y esta unión es reversible y generalmente se une de manera rápida, ¿no? Ahora, si bien es cierto, el oxígeno disuelto va a ser muy escaso, pero generalmente este es el único que va a generar lo que es la presión parcial de oxígeno, ¿no? Que es importante para la difusión de lo que es el oxígeno. Y por otro lado, generalmente el oxígeno unido a la hemoglobina va a estar, generalmente su unión es reversible, ¿no? Los aspectos prácticos de esto es que generalmente el oxígeno disuelto se va a expresar con lo que es la presión arterial de oxígeno, ¿no? Que generalmente lo obtenemos en lo que es el ADA y su valor normal va desde 80 a 100 milímetros de mercurio, ¿no? Menos de 80 se denomina una hipoxemia
o sea, una presión arterial de oxígeno menos de 80 es hipoxemia, y menos de 60 ya estamos frente a una insuficiencia respiratoria, ¿no? En cambio, por otro lado, el oxígeno combinado con la hemoglobina se puede expresar en lo que es la saturación de la hemoglobina. Acuérdense que la hemoglobina se une máximo con 4 moléculas de oxígeno, ¿no? Entonces, cuando la hemoglobina está unida a una molécula de oxígeno, está saturada al 25%. A 2, 50%, 3, 75% y 4, el 100%, ¿no? Pero siempre, y esto con que tú lo midas con lo que es el pulso oxímetro, ¿no? Pero siempre va a haber una correspondencia entre lo que es la presión arterial de oxígeno y la saturación de la hemoglobina, ¿no? Y acá tenemos la tabla, ¿no? Más simplificada, ¿no? Generalmente cuando el pulso oxímetro marca una saturación del 98%, va a, va a generar, estamos frente a una presión arterial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio, ¿no? Generalmente el valor normal es entre 80 y 100. Ya cuando está en 80, marca generalmente una saturación del 96%. O sea, por debajo de 80, por eso decimos que el valor normal de la saturación va entre 95 a 98, ¿no? Por debajo de 95 ya estamos frente a un hipoxemia, ¿no? Y generalmente cuando ya está en 60 mililitros de mercurio es una saturación de 90, ¿no? Esto ya es símbolo de alarma, ¿no? Porque estamos frente a una insuficiencia respiratoria, generalmente tipo 1. Ahora, en algunos exámenes preguntan siempre cuánto transporta un gramo de hemoglobina. Generalmente un gramo de hemoglobina va a transportar 1.34 mililitros de oxígeno, ¿no? Entonces, la curva de disociación de la hemoglobina es un aspecto muy importante, ¿no? Entonces, primero tenemos que saber que la sangre arterial tiene generalmente una presión de oxígeno de 100 milímetros de mercurio. En cambio, la sangre venosa tiene 40 milímetros de mercurio. Entonces, acá vemos la curva de disociación de la hemoglobina que tiene una forma sigmoidal, ¿no? Esta forma sigmoidal representa un cambio de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿no? Entonces, vemos que en la sangre arterial generalmente la hemoglobina está más saturada, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente tiene una mayor afinidad a una presión de oxígeno mayor, pero en los tejidos, que es la presión venosa mixta, generalmente la hemoglobina no está tan saturada, ¿no? ¿Por qué? Porque acá hay menor cantidad de oxígeno y hay menor afinidad del oxígeno por la hemoglobina. Entonces, cuando vemos la curva de disociación de la hemoglobina, tienen que acordarse dos cosas. Su forma sigmoidal representa un cambio de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿no? Y tienen que acordarse los desplazamientos, ¿no? ¿Qué genera un desplazamiento de la curva de disociación de la hemoglobina? Entonces yo me acuerdo de la siguiente manera, ¿no? Entonces acuérdense que hay un partido de izquierda y un partido de derecha. Generalmente el partido de izquierda son comunistas y los comunistas lo que buscan es disminuir o abaratar todos los precios en el mercado, ¿no? Cuando el, cuando la curva de disociación se desplaza hacia la izquierda, es porque va a haber una disminución de los iones hidrogeniones, del 2.3 difosfoglicerato, de la temperatura y de la presión parcial de CO2, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Generalmente, cuando la curva de disociación de la hemoglobina se desplaza hacia la izquierda, va a haber un aumento de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente esta situación se da a nivel de los pulmones. En los pulmones generalmente hay mayor cantidad de oxígeno, entonces lo que busca la hemoglobina es captar la mayor cantidad de oxígeno para poder transportar a los tejidos. Lo contrario pasa cuando la curva de disociación de la hemoglobina se desplaza hacia la derecha, ¿no? Entonces tenemos el partido de derecha y generalmente el partido de derecha son capitalistas y los capitalistas lo que buscan es ganar más. Entonces aumenta todo, ¿no? Aumentan los costos. Entonces cuando hay un aumento de los iones hidrogeniones, del 2.3 difosfoglicerato, de la temperatura o del PCO2, lo que va a pasar es que la curva de disociación de la hemoglobina se desplaza hacia la derecha, ¿no? ¿Y esto qué ocurre? Con esto ocurre que va a haber una disminución de lo que es la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿no? ¿Y esto dónde ocurre? En los tejidos.
¿Por qué? ¿Y por qué ocurre esto? Porque en los tejidos lo que la hemoglobina busca es liberar la mayor cantidad de oxígeno para poder oxigenar a los tejidos, ¿no? Que son carentes de este. Y esa vendría a ser la explicación de lo que es la curva de disociación de la hemoglobina. Y una pregunta muy repetida es que el efecto del PCO2 y iones hidrogeniones en la curva de disociación de la hemoglobina se denomina el efecto Bohr, ¿no? Entonces, el efecto de lo que es el PCO2 y los iones hidrogeniones en la curva de disociación de la hemoglobina se denomina el efecto Bohr. Es algo muy preguntado en los exámenes. Bueno, espero que les haya gustado. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.